Antes que se sienten, no sé si alguien nos visite por primera vez, segunda, tercera. Acá hay unos jóvenes, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos. ¿Alguien más que nos visite? Allá también, Dios les bendiga, Jacqueline y José Luis, y allá trae una pareja, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí, gracias a Dios por sus vidas. De acá de los carros, todos de casa, muy bien, pueden sentarse. Recuerden usar el cubrebocas siempre, y se llama cubrebocas, pero es cubre nariz y boca. No se los olvide. Y de sus carros pueden dejar abiertas, o ya sea sus puertas o sus ventanas, del lado del copiloto, del lado derecho, ¿verdad? Y pueden tener abiertas sus ventanas. Pues yo sé que muchos estuvieron en la mentoría de este nuevo discipulado que se llama El Camino. Si alguno se apuntó y no lo pusimos en algún grupo, por favor avíseme. Y yo sé que esta fue la primera semana que se les dio instrucciones y ya empezaron, ¿verdad? ¿Cuántos ya empezaron con cada día sus estudios? Levanten sus manos. Muy bien, muy bien. Híjole, los que no se apuntaron allá también se perdieron de algo hermoso que vamos a estar estudiando. Y en esta semana nos piden que nos memoricemos segunda de Pedro 1, del 5 al 8, ¿verdad? Y yo sé que algunos apenas lo están memorizando, pero los que tenemos la mentoría pasada ya no lo sabemos, así es que ayúdenme por favor. Poniendo vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ese es el que nosotros los de la mentoría 1 nos estamos aprendiendo, porque si estas cosas están en vosotros, y luego dice, y abundan, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! No sé si relacionaron que tanto lo que estamos meditando en Gálatas 5 como esto habla de lo mismo. Habla del carácter santo que debemos de tener. Y que si no estamos en el Señor, olvidamos que el Señor ya purificó los pecados antiguos. Dice ahí, tiene la vista muy corta y es ciego, porque hemos olvidado que Él ya purificó los antiguos pecados y entonces los seguimos practicando. Por eso tenemos que añadir a la fe virtud, y al virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y son los frutos que acabamos de estudiar ayer, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así es que, wow, es una bendición meditar la palabra y atesorarla en el corazón, que es memorizarla, la atesoramos aquí. Así es que les animo que sigan atesorando la palabra en su corazón, en su mente, para que renovemos esta mente y podamos dejar esas viejas costumbres y ese viejo hombre, ¿verdad? Y no estoy predicando. Siempre me dicen, predicas, mamá, pero es parte de lo que tenemos que nosotros seguir en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y pues la semana pasada cumplió años Migue, y mañana cumpleaños Carito, luego nos ve por Facebook, Caro, Dios te bendiga. Y el lunes cumpleaños Carito y cumpleaños Ángel Aguilar, no lo veo ahora, pero feliz cumpleaños. Y también Norma Ramírez, cumplen años. Es que les damos gracias a Dios por sus vidas, que el Señor siga añadiéndole años de vida y de sabiduría de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Todas las actividades normales en la semana, y todos tienen ahí su grupo de mentoría, conéctense.
Hay algunos que dicen, es que no tengo internet en mi casa. ¿Saben que el Zoom no les gasta tantos datos? Así es que pongan sus datos. El Zoom no les gasta tantos datos. Así es que pueden tomar su mentoría y su célula por Zoom y van a ver que es de gran bendición. El sábado 8 va a haber jóvenes presencial. Vamos a hacer una prueba. Sábado 8, para que vengan los jóvenes, los adolescentes a las 7:30, a las 7, adolescentes a las 7 y los jóvenes de 18 para arriba a las 7:30, ¿verdad? Así, muy bien, sábado 8, no se les olvide. Continuamos con la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están, amados santos de Dios? Este viernes tenemos reunión de varones. Habíamos dicho que iba a haber convivio, pero no va a haber convivio, solo reunión, ¿verdad? Porque no es el tiempo para hacer convivio. Entonces, viernes 7 de la noche, aquí, reunión de varones, jóvenes, solteros y casados, ¿eh? Aquí podemos tener un tiempo bueno, ¿verdad? Vamos a tener nuestra primera reunión desde el año pasado, que no nos habíamos reunido, con su respectiva distancia, ¿verdad? Y sus respectivos cubrebocas. Vamos a hacer esta reunión, ¿sale? Viernes 7 de la noche, esposas, acuérdenle a sus esposos, a sus hijos, va a ser un tiempo bueno. Pues vamos a la palabra del día de hoy. Hemos estado hablando del tema la Gran Comisión. Es un tema muy honorable, muy digno, muy precioso, muy valioso. Por eso estamos haciendo tantos mensajes acerca, porque podemos en una sola palabra predicar Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Y se nos olvida absolutamente todo lo que vimos. Entonces, pues tratamos de estar recordando. ¿Sabe que la Biblia insiste en muchas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, que el Evangelio es estar recordando lo mismo para que no se nos olvide, estar recordando lo que el Señor nos ha enseñado? Y la semana pasada hablamos que en Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesús dio 3 pasos de obediencia que son muy importantes, que tenía que dar un discípulo genuino de Jesús. Y el primero era que se tenía que bautizar. El segundo es que tenía que ser enseñado. Y el tercero es que tenía que guardar todas las cosas que el Señor ha ordenado. La semana pasada vimos el tema del primer paso, que es el bautismo, ¿verdad? Vimos que el bautismo, les recuerdo, es la representación visible de las cosas invisibles que sucedieron en el mundo espiritual en el día de nuestra salvación. El día que fuimos salvos, en el mundo espiritual hubo cosas poderosas que sucedieron. Dios aplicó toda la obra de redención en nosotros y no, tal vez la mayoría no tuvimos entendimiento de eso, ¿verdad? Dios sí. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos clarificando en forma visible eso que sucedió en forma invisible el día de nuestra salvación. Les recuerdo 2 puntos de lo que significa o representa el bautismo. Y la primera cosa que representa la escenificación del bautismo está en Romanos 6, 6 y 7, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto decíamos, ¿verdad? Que cuando la persona es inmersa en el agua, eso significa que está muriendo el viejo hombre. Eso sucedió en el día de nuestra salvación. Y la segunda cosa que dijimos importante que sucedió en el mundo invisible es que el espíritu de vida de Cristo entró en nosotros cuando estábamos muertos y nos resucitó. Y es cuando la persona sale del agua, ¿verdad?
ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y dijimos que un pasaje muy importante para esta verdad es Gálatas 2:20, un pasaje que debemos conocer casi todos. Con Cristo estoy, o con Cristo fui juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Voltea con el que está a tu lado, dile: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, es importante este primer paso, ¿verdad? Hoy vamos a ver el segundo paso de obediencia de un discípulo, que es el ser enseñados. Y puse por título, Mateo 28:20, comienza con esta: enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y puse por título a esta palabra: llamados a obedecer a Dios. Este segundo paso de obedecer a Dios o de ser enseñados solamente es debido y es posible, debido al cambio de naturaleza que un hijo de Dios ha experimentado, ¿verdad? Solamente de esa manera se va a poder someter a llevar el proceso de formación que Dios quiere que tengamos. Eso puede durar un tiempo, ¿verdad? Y más bien dura toda la vida. Y esto lo podemos ilustrar como, ya hemos puesto un ejemplo de: usted lleva un caballo a un buffet, ¿verdad?, donde hay todos los platos más sabrosos que uno se puede imaginar. Y usted pasea al caballo y al final del buffet hay un tanque grandote con hierba. El caballo va a pasar por donde están todos los guisos y no va ni los va a pelar, ¿verdad? ¿A dónde cree que se va a ir? Al tanque de hierba. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, es un caballo, tiene naturaleza de caballo. El hombre natural no le interesan las cosas espirituales. No le importan las cosas espirituales, ¿verdad? Está desconectado de lo espiritual, de lo celestial, de lo que viene de arriba. Y no se va a someter a un proceso de enseñanza. Pero el que ya nació de nuevo, que tiene una naturaleza divina, una naturaleza santa, la misma naturaleza de Dios, va a tener la necesidad de crecer. Va a amar la palabra, va a tener esa necesidad de buscar a Dios. Y buena oportunidad ahorita tenemos con el discipulado, que estamos empezando, ¿verdad? Discipulado, el camino muy completo, son 16 semanas que nos vamos a tener que esforzar para poder llevarlo, ¿verdad? Porque la carne no quiere hacer eso. Pero fíjese, cuando nosotros recibimos el espíritu de vida, es el espíritu de Cristo, ese espíritu es el espíritu de obediencia. A los cristianos nos deberían de llamar obedecedores, porque ahora tenemos ese espíritu de Dios en nosotros, es un espíritu de obediencia. La Biblia le llama a la vieja naturaleza o al viejo hombre en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros anduvimos en otro tiempo, en la vida pasada, antes de morir, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quién dice? ¿Cómo le llama la Biblia? Hijos de desobediencia, ¿verdad? Romanos 8:7 también nos dice que la mente carnal o la mente natural está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, yo quisiera que viéramos el origen de ese espíritu de rebelión.
La Biblia nos habla claramente, ¿verdad?, de dónde vino, de dónde nació ese espíritu de rebelión en contra de Dios. En el cielo. Ezequiel 28, 14 y 15 nos dice la Biblia que había un querubín en el cielo, un querubín muy cercano a Dios, era el encargado de la alabanza en el cielo. Y dice Ezequiel 28, 14, tú querubín grande, protector. Fíjese qué cosas, ¿no? Cuando yo leo esto, si Dios a mí me hubiera pedido consejo para poner, digo, quiero poner eso, Samuelito, ahí en la Biblia, yo le diría, Señor, no pongas eso porque pues este cuate ahí pues te va a dejar mal, ¿verdad? Pero vea cómo Dios no tiene ningún problema en revelarnos esto que sucedió en el cielo, ¿verdad? Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo, fíjese dónde estaba, en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Esto está impresionante, ¿eh? Porque si analizamos bien, Satanás se echó a perder en el cielo. Yo pregunto, ¿habría un lugar más precioso, más santo, más sublime, más glorioso que donde estaba Satanás? ¿O donde estaba este querubín? No. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Ya lo hemos visto alguna vez y me llama mucho la atención a mí. El hecho que no es el lugar, es nuestro corazón. Así que no le podemos echar la culpa a nadie de nuestra condición. No puedes decir, yo soy así porque mi esposa no me entiende, ¿verdad? Y porque mi no me ayuda. No hay excusa. Si queremos ser tibios, es nuestra decisión personal. Si no queremos buscar a Dios, es nuestra elección. Y por eso vamos a ser llamados a cuentas. Este querubín, ahí en ese lugar se corrompió. Qué increíble esto, ¿verdad? Su corazón se llenó de maldad, dice, hasta el día que se halló en ti maldad. Isaías 14, 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto está tremendo, fíjese, tú que decías en tu corazón, fíjese lo que le produjo la maldad a Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Fíjese cómo la rebelión nubla el entendimiento de la gente. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Ahí formó su partido político, ¿verdad? Y se rebeló contra Dios. Se rebeló contra la autoridad de Dios. Sabemos la historia, fue echado del cielo a la tierra y se le presenta a nuestros primeros padres. Génesis 1:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese lo que le dijo, con que Dios ha dicho. O sea, si agarra la maldad ahí, ¿verdad? Para echar cizaña en la palabra. Con que Dios ha dicho, fíjese lo que les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso les dijo Dios? No, eso no les dijo, es una mentirota. Fíjense que Satanás siempre miente sobre las bendiciones y sobre la libertad que tenemos en él. A los jóvenes le dicen, no, si tú te consagras no vas a poder hacer muchas cosas divertidas, ¿verdad? Si tú vas mucho y lees mucho la palabra, oras mucho, te metes mucho con Dios, ya no te la vas a pasar tan bien, al contrario, te la vas a pasar mejor.
¿verdad? Tristemente conocemos el desenlace, el hombre desobedece a Dios, fue contaminado con ese espíritu de rebeldía y desobediencia contra Dios, y la raza humana se contaminó. Efesios 2:2 nos dice, ¿verdad?, que ahora el mundo está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, y ese espíritu que opera en el mundo, ese espíritu que se mueve en rebelión contra Dios, es básicamente eso, un espíritu de rebelión contra Dios. Ese es el espíritu del mundo. El mundo se rebela en contra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender y tener conocimiento que siempre que un hijo de Dios, ya sea que acaba de recibir a Cristo, ya sea que se acabe de convertir, o uno que ya tiene tiempo conociendo a Dios, determina buscar a Dios. Por ejemplo, los que decidieron tomar este discipulado que vamos a empezar, los que deciden servir a Dios en algún ministerio, poco a poco estamos agarrando el rollo, ¿verdad? En cuanto una persona determina obedecer a Dios y someterse a su voluntad y obedecer a Dios y cumplir con eso que Dios tiene para que nosotros hagamos, inmediatamente se levanta el espíritu de rebelión para impedir que no cumplamos la voluntad de Dios. Y ese espíritu de rebelión ataca a los hijos de Dios por dos frentes. Los ataca por dentro, ¿verdad?, en algo que la Biblia le llama la carne. Romanos 7:18, Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El santo apóstol Pablo, no mora el bien. Ajá. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, hay una parte de nosotros, decíamos, que se deleita en la ley de Dios. Pero dice algo bien interesante: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo, o me quiere llevar cautivo, ¿verdad?, a la ley del pecado que está ¿en dónde? En nuestros miembros. ¿Cuántos batallaron con la carne esta semana? Yo batallé con la carne. Si ustedes son muy espirituales, enseñen cómo pásenle para acá y explíquenos cómo lo hicieron, ¿verdad? Porque batallamos todos los días con la carne. El apóstol Pablo batallaba con la carne. Entonces este espíritu de la carne se levanta, ¿verdad?, y empieza a atacar para que no obedezcamos a Dios. Y el otro frente que tiene el espíritu de rebelión es el espíritu de Amalek. Ya lo hemos visto. Éxodo 17 nos habla de cuando Amalek peleó contra Israel, ¿verdad? Le salió al paso para que no llegara a la tierra de Canaán, para que no obedeciera a Dios. Éxodo 17. Está interesantísima la batalla. Ahí dice guerra con Amalek, del 8 al 16. Usted lo puede leer en su casa. ¿Cómo vencemos el espíritu de Amalek? Peleando unidos bajo la voluntad de Dios. Moisés en el monte orando, Aarón y Hur a sus lados, sosteniéndole los brazos, y Josué peleando la batalla. Me gusta lo que dice, fíjese lo que dice Éxodo 17:16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó, ¿contra qué se levantó? ¿Sí pueden leer ahí? Contra el trono de Jehová. ¿Qué es el trono de Jehová? Su autoridad. Dice: Jehová tendrá guerra con Amalek, ¿cuándo?
de generación en generación. Éxodo 17, 16. Ese espíritu se levanta contra la autoridad de Dios, para que tú y yo no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, ni cumplamos la voluntad de Dios en su iglesia. Tenemos que estar conscientes de esto, ¿verdad? Que la lucha no es fácil, no es así inmediata, ¿verdad? Con todas las facilidades, no. Hay una oposición para que nosotros nos levantemos y obedezcamos a Dios. ¿Cuántos han experimentado en carne propia esta lucha? Todos tenemos que experimentarla. Si somos nacidos de nuevo. Una persona que no es nacido de nuevo, pues no batalla, ¿verdad? Ahí se la lleva tranquila. Pero un hijo o una hija de Dios que determina buscar a Dios, va a batallar con esto. Se va a enfrentar a este espíritu maligno, ¿verdad? Que se levanta contra la voluntad de Dios, que se levanta contra el trono de Dios, contra la soberanía de Dios. Y ese es un tema muy grande en la Biblia, muy poderoso. Y hay un testimonio en la Biblia muy, muy precioso de uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Este hombre experimentó este cambio de un espíritu de rebelión por un espíritu de obediencia. Y esto está en Hechos 7:58. Hechos 7:58. Hechos 7 nos habla de cómo Esteban fue apedreado. Esteban fue el primer mártir en la Biblia, ¿verdad? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Era el mismo Jesús ahí en Esteban, ¿verdad? Debido a la palabra tan fuerte que le dio a los que mataron a Jesús, no soportaron esa palabra y lo apedrearon. Y ya que lo apedrearon, dice el versículo 58 de Hechos 7, entonces dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo, era Pablo. Tenía ese espíritu de rebelión. Hechos 8, 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y vea lo que hacía Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Sabe? Hay muchos Saulos cercanos a nosotros, ¿verdad? Puede ser el marido, la esposa, el primo, el tío, el amigo, ¿verdad? Que se levantan en contra de la iglesia, que empiezan a atacar, y cuando uno les comenta, ¿verdad?, que uno va a servir a Dios, empiezan a hacer esa guerra en contra de la autoridad de Dios. Pero el capítulo 9 nos habla de cómo este hombre experimentó ese encuentro con Dios. ¿Cómo fue su confrontación en ese espíritu de rebelión, de desobediencia? Dice Hechos 9 del 1 al 6, dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas en las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su problema era con Dios. Su problema era con la iglesia. El que se mete con la iglesia se mete con Dios. El que se mete contigo se mete con Dios, porque tú eres parte de la iglesia, ¿verdad? Y le dice el versículo 5, Pablo le pregunta al Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor?
y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa te es pelear contra la autoridad de Dios. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí vemos cómo este hombre fue quebrantado, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con la autoridad de Dios. Dios lo confrontó, ¿verdad? Así como nos tiene que confrontar a nosotros. Yo no sé si usted se acuerda del día que usted fue salvo, pero yo fui salvo un viernes en la madrugada para amanecer sábado, 14 de febrero 98. El viernes yo era un tipo antisocial que caminaba sin Dios, ¿verdad? Lejos de Dios. Y esa madrugada, cuando yo fui confrontado con Dios, o por Dios, perdón, yo me levanté esa mañana, era un tipo diferente al que había vivido ayer. Pablo tuvo que ser confrontado por Dios. Y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque no lo conocía. Y algo importante, ¿qué quieres que yo haga? Dice, me gusta lo que dice Watchman Nee, dice que los hijos de Dios, ahora que conocemos al Señor y servimos al Señor, somos como un mesero con la servilleta aquí doblada, que está esperando que el Señor le dé órdenes. ¿Qué se le ofrece, Señor? Porque ahora tenemos ese espíritu de obediencia, ¿verdad? Inmediatamente después que ese espíritu de rebelión ha sido confrontado por la autoridad de Dios, entonces es cuando podemos ser enseñados por Dios. Antes no podemos ser enseñados por Dios. Nos vamos a poder someter a un maestro, ¿verdad? El maestro que Dios ponga para que nos enseñe y podamos crecer, ¿verdad? Y me llama la atención ahí en Hechos 9, versículo 10 en adelante, dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, Ananías, y el Señor le dijo, él le contestó, heme aquí. Y el Señor, bien precioso, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Levántate y ve, y le da la dirección ahí en la ubicación, y le dice, busca a un hombre llamado Saulo de Tarso porque él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea tú, ¿verdad? Para que vayas. Entra, dice, y ponle las manos encima para que recobre la vista. Entonces dice que Ananías pues se asustó, ¿verdad? Porque pues era un discípulo del Señor, pero era humano. Nos da miedo, hay cosas que nos dan temor. Y como si el Señor no conociera a Saulo, ¿verdad? Le empieza a decir, oye, Señor, no conoces a este cuate, ¿no? Es bien tremendo. Anda matando cristianos y ahora venía por nosotros. Y ahora me pides que yo vaya y ore y lo ministre, ¿verdad? Ve, y le dice una palabra bien preciosa, versículo 15. El Señor le dijo, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías va y obedece al Señor, ministra a Pablo, ora por él, ¿verdad? Y algo bien interesante sucede aquí. Podemos darnos cuenta que Pablo era un hombre elevado intelectualmente, elevado con autoridad religiosa. Era un hombre sumamente capaz, sumamente preparado, ¿verdad? Capacitado. Sin embargo, Dios le manda, a ver, ve tú, ve, ¿verdad? Ve y ora por Pablo. Le mandó a un hermanito, ¿verdad? X, para que lo ministrara.
¿Y por qué Pablo pudo someterse a la administración de este hermanito? Porque Pablo había tenido un encuentro con la autoridad de Dios y ahora ya trataba con la autoridad de Dios y ya no trataba con el hombre. Ananías iba revestido con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, él no había dicho, Señor, yo quiero ir a orar por Pablo. No, Dios lo mandó. Y Pablo reconoció la autoridad de Dios en Ananías. Cuando un discípulo se somete a la autoridad de Dios, lleva consigo la autoridad de Dios. Lleva consigo el respaldo de Dios. En lo que estamos haciendo, Dios nos va a respaldar. No es lo mismo ir por mi propia voluntad que ser enviados por Dios. ¿Sí me explico? Mucha gente va y hace lo que quiere, va aquí, va allá, viene, hace según se le ocurre, ¿verdad? Pero no según la voluntad de Dios. Cuando una persona lleva la autoridad de Dios, Dios lo respalda en todas las cosas que Él hace. Tenemos problema, ¿verdad? Cuando no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, nos fijamos mucho en el hombre y tenemos problema. Te fijas mucho en las debilidades de tu jefe, ¿verdad? Y lo estás criticando, atacando, porque no has tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando tú tengas un encuentro con la autoridad de Dios, vas a decir, ese hombre, vea lo que dice Romanos 13, toda autoridad delegada de Dios tiene el respaldo de Dios, bueno, tiene, ya sea que sea cristiano o no. Vea lo que dice Romanos 13, 1 y 2, dice, sométase algunas personas, dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, sean cristianos o no, por Dios, ¿qué? Han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amados santos de Dios, el evangelio no solamente llama a los hombres, y cuando digo hombres digo género humano, ¿verdad?, a creer en Dios. El evangelio llama a los hombres también a obedecer al Señor. No venimos al reino de Dios a hacer lo que nos ocurra, ¿verdad? No venimos al reino de Dios para hacer lo que nosotros querramos. Nosotros podemos ver que la Biblia dice que no solamente tenemos el problema o teníamos el problema de ser pecadores, no solo éramos pecadores, también nos llama hijos de desobediencia. Tenemos un problema de desobediencia y la mayor exigencia que Dios le hace al hombre no es que sirva, no es que venga a las reuniones, no es que ofrende. La mayor exigencia que Dios le hace a los seres, a los hijos de Dios, es que obedezcan su voluntad. Que nos sometamos a Él. ¿Sabe? La obediencia se aprende. Hebreos 5:8 dice que el mismo Señor Jesucristo, aunque era hijo, aunque era Dios, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. La mayor exigencia que Dios nos hace a nosotros es que obedezcamos a Dios. No basta solamente con hacer una parte. Jesús dijo que nuestro amor a Él se podía medir por nuestra obediencia. Juan 14:15, el Señor dijo, si me aman, ¿qué dice? Guarden mis mandamientos.
El que tiene mis mandamientos, versículo 21, Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, estoy en Juan 14, 21, será amado por mi Padre y yo le amaré. Y fíjese, una persona que ama a Dios, se somete a Dios, obedece a Dios, dice, y me manifestaré a él o a ella. ¿Por qué no se manifiesta Dios en nuestras vidas? Por la falta de obediencia. Me voy a manifestar a él. Versículo 23, ahí mismo Juan 14, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es que yo brinco mucho, es que yo danzo mucho. No, ¿qué tanto obedecemos a Dios? El que me ama, mi palabra guardará, dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En Mateo 21 hay una parábola, ¿verdad?, de un padre que tenía 2 hijos, y dice la Biblia que al primero fue y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. ¿Y qué es la viña del Señor? La iglesia, su obra. Y dice que a este primero que el padre le dijo, ve a trabajar en mi viña, él inmediatamente le respondió, no quiero. Pero dice, pero después, arrepentido, fue a trabajar a la viña. Y acercándose al otro, al segundo, le dijo exactamente lo mismo. Pero este tuvo una reacción muy bonita. Le dijo, sí, Señor, seguro, claro, yo voy a ir, ahí voy a estar. No, sí, cuenta conmigo. Pero no fue. ¿Como cuál hijo somos nosotros? ¿Como el primero, como el segundo? Tal vez al principio nos resistimos, y el que te está hablando sabe de lo que se trata eso, ¿verdad? Me costó trabajo el aceptar la responsabilidad de Dios. Batallé mucho con Dios, peleé mucho con Dios. Ahora que estaba estudiando el discipulado, la segunda lección, renovando nuestra mente, en la tarea del discipulado nos dejan leer Primera de Pedro 5, muy extenso el material, ¿verdad? Muy extenso. Y lo empecé a leer así como que ya medio cansadón. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Si lo puede buscar, búsquelo, por favor. Mire, este pasaje, Pedro se lo escribe a los pastores, porque le llama anciano. Yo creo que es apto para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, porque todos somos servidores de Dios. Todos fuimos llamados a obedecerle. Todos fuimos llamados a servirle. No hay un miembro en el cuerpo que sea inútil o que no tenga una función. Usted puede ser un dedito chiquito. Mire, los deditos chiquitos a lo mejor parece que no tienen mucha utilidad, pero si no tuviéramos los deditos chiquitos, que a veces huelen feo, ¿verdad? Nos iríamos de boca. Nos sirve para equilibrarnos. Nadie los ve, siempre ven nuestros lindos ojos, ¿verdad? O nuestra abundante nariz. Esta palabra es para ti, amado. Esta palabra quiero que la lees y la disfrutes, por favor.
Si tú eres de los que se deleitan en la ley de Dios, velo, porque a mí me confrontó, ¿eh? Yo la estaba leyendo y no, ¿para qué les cuento? Dice, ruego a los ancianos que están entre nosotros, entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ya Pedro estaba viejón, ¿verdad? Y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, Pedro vio todo. A él no le platicaron, él vio todo lo que Jesús sufrió. Que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, también a Pedro le tocó algunas pedradas también. Luego nos habla muy en lo personal. Y te dice a ti, me dice a mí, apacentad. Y esta es una palabra que se le dice a un pastor, ¿verdad? Que cuida un rebaño. ¿Cuántos son padres de familia aquí y tienen hijos? Ese es tu rebañito. Y algunos próximamente van a tener rebañito también. El Señor te lo encomendó. Apacentad la grey. Grey quiere decir rebaño. El rebaño de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo... Fíjese, aquí cuando yo leí esto, no, olvídese, me pegó aquí, pum. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y sabe, ahí yo fui confrontado. Porque hay cosas en las que no he sido ejemplo. Me he quedado corto. Amorosamente el Señor me mostró algunas cosas que yo tengo que hacer. Y le podemos echar la culpa a la pandemia, pero hemos fallado. Hemos sido faltos de amor. Bueno, yo he sido falto de amor. Yo tenía el problema de ser antisocial antes de ser cristiano. Muy antisocial. Como Dios siempre me dio todo muy fácilmente, Dios me dio mucha gracia, era muy antisocial. Me mostró que en este tiempo yo me volví antisocial. Y les pido perdón. Amados, seamos ejemplos a los demás. Padres, sean ejemplo a sus hijos. Que tu hijo te vean buscar a Dios. Hay veces hemos dado ejemplos vergonzosos a los hijos. Ellos están viendo todo lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Por amor, dice el Señor. Cuidar eso que el Señor nos entregó, eso valioso para Él.
Y el 4 está hermosísimo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya. Vosotros recibirán la corona incorruptible de justicia. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios son los que no quieren obedecer, los que dicen, no, yo hago lo que quiero, cuando quiero, si quiero. ¿Y qué? ¿Quién me va a obligar? Pues nadie. Pero dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes son los obedientes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para que qué? Él los exalte cuando fuere el tiempo. Amado, si has estado padeciendo, y yo sé que hay algunos que están padeciendo de una forma, de otra, familiares, con problemas tal vez económicos, con problemas de enfermedad. Dice, cuando fuera el tiempo, es como un pastel, lo metes al horno y tiene que estar el tiempo correcto, porque si lo sacas fuera de tiempo queda pasmado, te lo comes y sabe feo. Dale gracias a Dios por lo que te está pasando. Dile, Señor, gracias por lo que estoy viviendo, por lo que está pasando. 7, maravilloso, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. ¿Por qué? Diga, porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de ti, amados santos. Él tiene cuidado de ti. No hay nada que Él no permita en tu vida. Sean sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistimos firmes en la fe. Y sabes que la fe se demuestra en obediencia. Abraham fue justificado por la fe, por su obediencia a Dios. La fe va acompañada de la obediencia. Y si nosotros estamos obedeciendo a Dios, nuestra fe se va a fortalecer y tenemos la cobertura, así como Ananías. Imagínense a Dios viendo a Ananías yendo con Pablo. Yo creo que no se perdió detalle el Señor de cómo Ananías va. Llega con miedo, ¿verdad? Yo creo que iba temblando a lo mejor, porque Pablo era un asesino, era un sicario religioso. Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando a Ananías, al cual resistimos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que te pasa a ti, hermano, no es algo extraño, no eres un marciano. A veces pensamos eso, ¿no? Es que solamente yo soy el único que está sufriendo en el planeta. No. Los que no son cristianos sufren un montón también. Nadie tiene todo lo que quisiera. Una vez les dije algo que parece blasfemia, ni Dios. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Él. Pero ¿todos los hombres se van a arrepentir? No. Lea conmigo el 10, por favor. Ya para terminar. Mas el Dios, lea conmigo.
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Ya llega, ya viene el tiempo, hermano, hermana. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, dele un aplauso al Señor, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Digno. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos este canto? Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor. Gracias por ser como eres, Señor. Eres el Dios de toda gracia, de toda misericordia. Digno, impresionante. Alábalo. Digno, solo ante ti yo me inclino. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo te está perfeccionando, Él mismo te está afirmando. Él es el que te fortalece y Él es el que te está estableciendo. Y en esta mañana a Él y solo a Él le damos toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de Jesús. Aleluya, amén. Dele un aplauso al Señor y que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga y podamos ser obedientes en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Voltee con el que está cerca de usted y sonríale así de lejos. Salúdense.